Si mejoras una sola cosa que odias hacer, tu negocio y tu vida van a cambiar brutalmente rápido. Hoy te explico cómo escoger una flaqueza tuya y pulirla. Eso se convierte en una ventaja en menos de 7 días. Soy Jordi Prunes y esto es Construye tu Camino. Vamos a ello. Para quien no me conozca, yo llevo desde 2020 más o menos emprendiendo a medio gas, casi cero gas, y ahora este año estoy yendo a full gas. Tanto a full gas que estoy puliendo todas mis flaquezas de una en una. Y eso ha hecho que esté avanzando mucho más rápido. Por ejemplo, a mí lo que se me daba peor, lo que se me daba peor era llamar, hacer una llamada de venta. Me ponía nervioso, me temblaba la voz, no sabía qué decir a la hora de llamar. Entonces ahí ya entran todos los miedos. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que viene a ser cómo saber qué flaqueza es la que tienes que pulir. Primero de todo, tienes que saber qué estás haciendo, qué tienes que hacer en tu negocio para que avance, qué es lo que no estás haciendo. Si estás haciendo muchas cosas que se te dan bien, es normal que te apoyes en eso, pero realmente te tienes que apoyar en lo que no estás haciendo bien. Se dice mucho que tienes que forzar, apoyarte más en esas cosas que tú eres bueno. Sí, eso hay que hacerlo, pero no tienes que dejar de banda apoyarte en las cosas y trabajar en esas cosas, más trabajar que apoyarte. Trabajar en esas cosas que no se te dan bien, porque eso es lo que hacen que estés donde estás, que estás estancado. Como yo me he tirado tantos años, a mí me costaba mucho hablar con la gente, siempre he sido muy introvertido, siempre me ha dado vergüenza expresarme. Traumas infantiles, traumas del pasado, te hacen sentirte infravalorado, tienes que trabajar mucho la autoestima, todo va ligado, ¿no? En este mundo del emprendimiento todo lo que se dice es cierto, todo va ligado. Te tienes que ver bien, te tienes que creer que tú eres capaz de hacer cualquier cosa, y entonces es cuando puedes y debes atacar esa flaqueza tuya. Yo, por ejemplo, me acuerdo de las primeras llamadas que yo hacía, 1 hora y media, 1 hora y 20, y así fui bajando. Pero sí que es verdad que cuando te sientes bien hablando ya con esa persona que crees que la vas a cerrar, hablas y hablas demasiado. Sí que es verdad que un error muy común cuando hacemos llamadas de venta, ya sea una agencia, ya sea cualquier historia que estés haciendo, cuando estás captando a ese cliente que lo tienes que cerrar, nos dejamos llevar y nos cuenta su vida al cliente y tú, sí, sí, bueno, pues yo haría esto, lo otro. Entramos como un poco de psicólogos, escuchando sus problemas, pero tenemos que recordar una cosa, que en una llamada de ventas, lo que tenemos que hacer es ser nosotros los que estemos liderando esa llamada. Cuando el cliente se esté yendo de ramas contándonos más problemas de la cuenta, hay que cerrarlo, hay que tajarlo y decirle, oye, vamos a centrarnos en esto y así es como te vamos a ayudar y eso es lo que vamos a hacer y el precio es este. No tenemos que dejar que nos cuente toda su vida, que nos cuente los problemas que están enfocados con eso que estamos ofreciendo. Y entonces ahí nosotros vamos a llevar la conversación por ese camino y intentaremos cerrarlo en la misma llamada. Yo al principio también lo que hacía mucho, como me daba vergüenza, no me veía capaz, lo que hacía era les explicaba un poco qué es lo que íbamos a hacer y la oferta, el cierre, se lo enviaba por WhatsApp. ¿Qué pasa? Que ahí ya se están enfriando esos clientes, esos leads. Lo que hay que hacerlo es in situ, en el momento, en la primera llamada. Cogemos, agendamos una llamada con esas personas y cerramos. Y si cerramos bien, y si no, pues al siguiente. Pero hay que hacerlo así. Nos tenemos que quitar la vergüenza. Y a mí eso es una de las cosas que más me costó. Y cuando accedí, cuando me convencí de que yo era capaz, que me sentía capaz de hacer esas llamadas, el problema era que no sabía cómo pararlas. No sabía cómo parar a esa persona. Pero todo eso es lo que vamos a trabajar, lo que os estoy diciendo que hay que trabajar aquí. Hay que pulir esas flaquezas que tenemos. Mi flaqueza que era que me daba vergüenza llamar. No tenía nada de experiencia. Entonces, cuando empiezas a llamar, no tienes nada de experiencia, vas aprendiendo en base a la experiencia. Por eso mismo es muy importante que te enfoques en tus flaquezas y empieces a trabajarlas, porque lo que va a ser que de esa flaqueza sea una ventaja es que trabajes ya en ella y empieces ya a darle caña, porque esa caña que le vas a dar, ese día a día que vas a trabajar en eso, te va a hacer mejor en eso. Entonces esa flaqueza se va a convertir en no flaqueza, se convertirá en algo normal para ti. Y eso va a hacer que avances muchísimo más. Así que no lo pienses más, no tengas miedo. Si tienes muchos miedos, te ves con poca autoestima, lo que tienes que hacer, lo que debes hacer, lo que haría yo, es centrarme en mí, en mi cuerpo, en mi mente,
y creerme que soy capaz. Afírmate siempre, cada día, hacia dónde vas. Tienes que tener claro tu meta, hacia dónde vas y sentirte capaz y merecedor de esa meta. Para llegar a esa meta tienes que llamar y vender. Pues tienes que hacerlo. Es algo que tienes que pasar por ahí. Quítate la vergüenza, échale un par de huevos o varios y empieza a hacerlo, empieza a actuar. Se puede atraer todo lo que tú quieras, pero desde el sofá no. No existe la ley de atracción pasiva, existe la ley de atracción activa. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que darle caña, que tienes que poner el trabajo. Si no pones el trabajo, no va a llegar nada. Si tú no estudias, no te vas a sacar una carrera. Si tú no trabajas, perderás ese trabajo. Pues lo mismo si quieres emprender, tienes que poner el trabajo. Por mucho que pienses, por mucho que desees algo, si no pones el trabajo enfocado en esa dirección, no llegarás nunca. Ha sido una charla cortita, pero creo que ha sido muy significativa. Y si te ha gustado, pues coméntamelo aquí abajo. Me dices, me ha gustado, quiero hablar de esto la próxima semana. Y buscamos otro tema del que hablar, otro tema del que se pueda mejorar. Dentro de poco voy a soltar otra clase de agencia de marketing que toco por ahí en la carpeta de negocios en YouTube. Ahí lo podéis ver. Me podéis comentar en Instagram @JordiPrunes, me podéis enviar un DM con cualquier duda, la que necesitéis, la que queráis. Si os puede ayudar, os ayudo y si no, también. Y si estáis en Spotify escuchándome o en cualquier aplicación, no sé por qué hago así, porque lo tengo desconectado. He perdido el cable. Si me estáis escuchando desde cualquier aplicación de audio, ya sea Spotify, Apple Podcast, iVoox, pues os agradecería mucho que me dierais 5 estrellas, que me ayudarais a llegar de esta manera a más gente que lo necesite. Y así vamos creciendo poco a poco. Hay que construir el camino y hay que construirlo sin vergüenza. Hay que salir y empezar a pisar y empezar a allanar el camino. Así que nada, nos vemos.